¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un 28 de agosto de hace ya 94 años, un retoño de Calabria nacía en Buenos Aires, producto quizás de la necesidad de aquellos inmigrantes de sentirse cobijados por el recuerdo de su pueblo, situación que se habrá replicado con muchas colectividades. No sorprende, el hombre necesita conservar su arraigo, su idiosincrasia. Lo sorprendente es cómo este sueño, corporizado en asociación, ha desafiado al tiempo con todas sus vicisitudes y gracias a su permanencia nos permite hoy continuar cultivando nuestra esencia itálica en esta señera Asociación Calabresa Mutual y Cultural, la nona de las asociaciones italianas. Vaya este recuerdo como homenaje a su 94º aniversario. Se esfuma en el horizonte la humareda del barco italiano. Se aleja del puerto, de los pañuelos meciéndose al viento en una despedida eterna. Lágrimas en el muelle, lágrimas en la nave, prematura añoranza del paese, incertidumbre, esperanzas, sueños de poder construir en otras tierras un nuevo futuro, o para mejor decir, un futuro. Me pregunto cómo lo hizo Orlando Mario Punzi en su carta al abuelo gringo. Entre las pilchas pobres de tu atado de ropa, ¿qué cacho de montaña te trajiste de Europa? Éramos como tu pueblo del solar apenino, duro como sus piedras, fuerte como su vino, sano como la brisa de tus bosques natales, de castaños antiguos y de viejos nogales. Cuántas lunas amargas, cuántos soles lejanos traías en la rústica vasija de tus manos. ¿Cómo fue que buscaste para tus magros sueños las calles polvorientas de los barrios porteños, de plazas con yuyales y pastos amarillos, de perros vagabundos y sucios conventillos, de largos basurales y de turbias cantinas, sin praderas, sin valles, sin vegas ni colinas? Cuántas preguntas que aún resuenan en nuestro interior, ¿verdad? Mucho se ha hablado de esa gran inmigración italiana recibida en Buenos Aires en diferentes etapas, de sus aportes a la cultura, en todas sus manifestaciones. Aportes en el habla, en la arquitectura, en la danza, en la música, en la gastronomía. Se ha investigado sobre el aporte humano de profesionales, artistas, artesanos, italianos destacados en esta nueva tierra, y también de hijos de italianos que se han destacado. Tanto se ha dicho sobre ello que hoy les propongo pensar este mismo fenómeno inmigratorio al revés, poniéndonos en la piel de aquellos italianos, y digo en la piel porque muchos ni siquiera zapatos tenían, de esos inmigrantes que dejaron todo para construir todo. Desde el norte, Génova, desde el sur, Nápoli. Ambos puertos constituían el punto de partida hacia el nuevo rumbo, hacia la nueva vida, pero el precio era muy alto, precio que no se comercia. El desarraigo, la separación familiar, el desafío de cruzar el océano en condiciones muchas veces inhumanas. Para tener una idea de la situación, digamos que si en primera clase de aquellos barcos viajaban 5.000 pasajeros, en la tercera clase viajaban 17.000. El hacinamiento, la escasez de recursos, todo contribuía a que muchos nunca pudieran desembarcar en el puerto final, durmiendo sus sueños eternamente en lo profundo del océano. Y superado el viaje, no terminaba el desafío. Si arribaban al puerto de Estados Unidos, recibían un trato humillante. El interrogatorio en la oficina de migraciones actuaba como filtro a fin de recibir exclusivamente a las personas convenientes para ese país. Desconfianza de unos, desconfianza de otros, sumada a la dificultad en el habla, todo era un desafío a superar. Quienes desembarcaban en Sudamérica tenían mejor suerte, aunque la inserción en la sociedad fue paulatina, generación tras generación, pero ambas partes se necesitaban. Al principio, como es lógico pensar, los italianos prefirieron agruparse e instalarse en cercanías unos de otros, generando inconscientemente los denominados barrios de italianos, o barrios de calabreses, de genoveses, de napolitanos, según fuera su presidencia. Allí construyeron hasta sus propias parroquias, en veneración al patrono de sus pueblos.
En Estados Unidos de América, en cambio, fueron considerados una raza inferior, una estirpe de asesinos, catalogados de anarquistas, mafiosos y mendigos, dedicados a la mendicidad por el simple placer de hacerlo. Así lo declaraba el periódico Daily Mirror en 1940. Hasta el presidente Richard Nixon en 1973 afirmó en una entrevista que el problema con los inmigrantes italianos era encontrar uno que fuera decente. Miren qué realidad terrible, ¿verdad? Diferente suerte, dijimos, tuvieron quienes arribaron a Buenos Aires, también quienes arribaron a Brasil. Jorge Luis Borges sintetizó a la perfección lo que sentimos en Argentina con respecto a la comunidad italiana. Dijo, el argentino es un italiano que habla español. A veces me siento extranjero en Buenos Aires porque no tengo sangre italiana. Vaya si tenía razón. Estudios recientes dan cuenta que el 70% de la población argentina tiene sangre italiana, ya sea por haber nacido en la península itálica o por tener ascendientes italianos. Aunque generalmente se sitúe el inicio de la inmigración italiana en estas tierras con la denominada gran oleada inmigratoria entre 1854 y 1914, cierto es que la presencia italiana se da desde la fundación de Buenos Aires por don Juan de Garay. Claro está que con otros propósitos. Es bueno recordar que en el plano original de 1583, existente en el Archivo General de Indias, don Juan de Garay ya ha demostrado que otorgó terrenos a la población italiana. Fíjense los apellidos de sus titulares: Pantaleone Franco, Sebastiano Olceo, Stefano Bello, Lázaro Griveo, Pietro Franco, Pedro Teane, Anco Cozza. Recordemos que la legislación prohibía que personas que no habían vivido en España se asentaran en territorios de la Buenos Aires de entonces. Un caso que ejemplifica esta circunstancia es el de Domenico Belgrano Pieri, el padre de don Manuel Belgrano, que arribó en 1753 a estas tierras, pero anteriormente había residido en Cádiz. Momentos trascendentes de la historia argentina, como los sucesos de mayo de 1810, registraron la presencia italiana en cargos fundamentales, ya en segunda generación, claro. Por ejemplo, Manuel Belgrano, Alberti, Peruti, Castelli, todos hijos de italianos. La Comisión de Inmigración, nombrada por Bernardino Rivadavia en 1824, tuvo como resultado la llegada de comerciantes de Liguria expulsados por la crisis económica que se vivía en esa región y también por motivos políticos como consecuencia del Resurgimiento italiano. Juan Bautista Alberdi, bajo el lema Gobernar es Poblar, también incrementó la población italiana, y la gran oleada que se produce entre 1854 y 1914 da cuenta de 1.100.000 italianos que llegan al país. Gracias a la invención del ferrocarril, se han instalado muchos en el interior, especialmente en Santa Fe. Pero claro, en Estados Unidos decíamos que no habían sido bien recibidos, y su suerte había sido diferente. Fíjense ustedes qué importante habrá sido la decisión de don Nicolás Avellaneda en 1878. Durante su gobernación se promulgó la Ley de Inmigración, que garantizó a los inmigrantes que llegaban a Buenos Aires ser albergados en el Hotel de Inmigrantes, donde se les daría una ración de comida diaria durante 5 días. Además, se les permitiría dormir en salones para varones y para mujeres, y se les harían las curaciones necesarias en caso de enfermedad. Demasiado importante estas medidas para no haberlas adoptado, sin embargo en Estados Unidos no era así. Si bien la oleada migratoria favorecía el crecimiento poblacional, también derivaba en algunos inconvenientes, por ejemplo en la escasez de puestos de trabajo. Y en 1902, con la famosa ley de residencia, se limitó el ingreso de inmigrantes, hasta que finalmente en 1910, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se aprobó la denominada Ley Sáenz Peña, que además del voto universal y secreto, otorgó a los inmigrantes italianos la ciudadanía argentina de pleno derecho, y a partir de ese momento comenzaron a participar de la vida política del país, pudiendo intervenir con su voto. Fueron numerosos los italianos que regresaron a su tierra natal para prestar servicio durante la Guerra Mundial. Sin embargo, en el periodo de la entreguerra, regresaron nuevamente para asentarse principalmente en la capital federal y en Buenos Aires.
Contrariamente a lo que ocurrió durante la primera inmigración, esta vez el mayor flujo inmigratorio provenía del sur. La consecuencia de esta inmigración fue una importante erradicación de calabreses, por ejemplo, algo que nos es caro a nuestros sentimientos. En el boletín número 3 del Instituto de Historia Argentina y Americana del Dr. Ravignani, de 1991, se establece que para el periodo 1880-1930, al momento de elegir un destino como nueva ciudad para inmigrar, los italianos elegían Argentina, puesto que si bien no les permitía ahorrar tanto dinero como en otros países, como ven ya la situación era complicada, sí les garantizaba tener un futuro mejor. Entre 1947 y 1954 llegaron al país alrededor de 500.000 italianos, de los cuales el 75% se radicó también en la capital federal y en Buenos Aires. La Italia de la posguerra, azotada por la desocupación y los conflictos políticos y sociales, invitaba a los nativos a emigrar. Y en 1960, quizás motivados por esa recuperación que prometía Buenos Aires, vinieron muchísimo más. En el año 2010, unas 147.499 familias italianas vivían en Buenos Aires. Representan la mayor emigración europea, el 49,26%. Y en el año 2016, el referéndum realizado en Italia dio como resultado que la Argentina es uno de los destinos más buscados por los italianos para emigrar. Durante el siglo XX, la mayor parte de quienes arribaron provenían del sur de Italia, especialmente de Calabria y de Sicilia. Seguramente en alguno de aquellos barcos habrán llegado quienes comenzaron a escribir la historia de nuestra Asociación Calabresa, cuyo 94º aniversario celebramos. Permítame que diga nuestra Asociación Calabresa, porque así la siento. Las personas integran las asociaciones y le dan vida. Las asociaciones son las personas que las representan. Y me preguntaba, ¿cuál es el secreto de la permanencia de esta asociación durante casi un siglo desafiando las vicisitudes del destino? Y creo haber encontrado una hipótesis para responder. Esta asociación nació como fruto de la necesidad de cobijo socioafectivo de los inmigrantes calabreses, y hoy en día funciona del mismo modo con respecto a sus descendientes. Nos permite estar cerca de nuestra Calabria, pese a estar en pleno centro de Buenos Aires. Esta es una obra construida con esfuerzo, a pulmón, sin mezquindades, sin egos, con tiempo y con firmeza. Y recordaba una estrofa de un poema de Alberto Cortés, que considero resume el secreto de estos 94 años de vida institucional. E imaginaba a esos italianos recién inmigrados, reuniéndose para compartir la nostalgia, la incertidumbre, sus sueños y proyectos, y a los más jóvenes, con el ímpetu propio de esa edad, en esa mágica conjunción de fuerza y experiencia que es capaz de consolidar logros trascendentes. En ese marco imaginaba a los mayores aconsejando a los más jóvenes con palabras como las que luego plasmara Alberto Cortés en su obra Muchacho que empiezas. Deja que te diga, muchacho que empiezas, es duro el camino cuando el pulso tiembla. Las obras que duran son aquellas obras que no fueron hechas en 2 o 3 horas, que han sido pensadas a plena conciencia, tanto que ni el tiempo se atreve con ellas. Deja que te diga, muchacho que empiezas, no vale la pena perder la paciencia. Controla ese fuego que llevas por dentro, espera y confía, dale tiempo al tiempo, que nada es eterno, que a todos nos llega bien tarde o temprano la luz de una estrella. A la Asociación Calabresa le ha llegado la luz de esa estrella, y ahora es nuestra responsabilidad mantenerla encendida en este camino al centenario del cual estamos muy próximos. Solo me resta decirles gracias a los calabreses que pusieron los cimientos de esta gran institución. Y gracias también a quienes me legaron esta sangre calabresa, que, como se darán cuenta,
delata la emoción que me provoca cada vez que pienso en nuestra Calabria. Feliz aniversario, asociación.